Hola, hola amigos, ¿cómo están? Por acá los está saludando Tadeo Ospina de Alas. En pantalla están viendo ya a Diego Madeo de nuestro Comité Nacional Alas Argentina. Diego es el VP de Marketing y también están viendo a Daniel Soldán, a quien ya lo vamos a presentar. Les queremos pedir disculpas porque nos atrasamos 10 minuticos solucionando un tema técnico, pero ya estamos listos para nuestra presentación de hoy. Bienvenidos de nuevo al Café Argentina. No quiero quitar más tiempo, simplemente saludar a Manuel Alfredo Fernández, que nos saludó a través del chat de preguntas y se está conectando desde Hurlingham, provincia de Buenos Aires. Manuel, bienvenido. Y también Santiago Berg, que nos está mandando también un saludo. A través de ese chat nos van a poder estar enviando las preguntas que surjan durante la presentación y ahorita vamos a estar con Daniel resolviéndolas. No siendo más, Diego, te doy la entrada. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Tadeo, ¿cómo estás? Bien, Hola, bien, bien. Daniel, ahí me estás escuchando bien, sí, ¿no? ¿Todo bien? ¿Todo chequeado? ¿Todo perfecto? Ahí la presentación. Bueno, Daniel, Perfecto, gracias gracias. por acompañarnos en este café de alas que hacemos cada 15 días, los días jueves. Y hoy, Daniel, un tema, bueno, van a hablar de un montón de conceptos muy interesantes y que están muy en boca de todos. Y justamente vamos a aprender qué es la omnicanalidad, pero más allá de eso, te presento, Daniel Soldán es CEO de Enblue. Enblue es una de, no me dejes mentir, Daniel, igual yo sé que no me vas a dejar mentir, pero Enblue es una de las empresas más importantes de email marketing de la Argentina y me arriesgo a decir de Latinoamérica, no lo sé, me lo vas a contar vos ahora. Una plataforma que tuve el placer de usar hace unos años y que por otro lado es una plataforma que ha evolucionado. Inclusive el email marketing ha evolucionado muchísimo. Hoy se pueden hacer cosas que, por ejemplo, antes no estaban previstas o preparadas. Y las plataformas nuevas permiten mayor uso, mayor frecuencia de uso en lo que es el email marketing. Entonces, esto hizo que, de alguna manera, Daniel, el tráfico de correos electrónicos en los tres últimos años haya aumentado muchísimo y provocado también por los correos que se trafican a través de las distintas aplicaciones y plataformas que validan de alguna manera usuarios a través de un correo electrónico. Eso hizo cambiar las reglas del juego en el universo de lo que es el email, y hoy manejar una plataforma de email marketing no es difícil, pero tenemos que trabajar muchísimo en función de nuestra base de datos. Antes podíamos agarrar cualquier base de datos, volcarla al sistema y disparar y lo que llegaba, llegaba. Hoy no es así. Hoy tenemos que trabajar por la salud de nuestra base de datos y hablando de todo este tráfico, también se suma el tema de la seguridad. Y para eso va a estar también Fabián acompañándonos, Fabián Descalzo, director de BDO Argentina, que ahora en un ratito más se va a estar conectando. Así que, Daniel, todo tuyo. Arranquemos con la charla y los conceptos que teníamos preparados para el día de hoy. Diego, Daniel, les cuento que Genial, gracias. Fabián ya está por aquí, así que lo vamos a sumar directamente para que lo podamos presentar. Fabián, si nos escuchas, salúdanos y ahí te estamos viendo ya en cámara. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo Hola, están todos? Fabián. Bien, ¿Qué tal, sumamos Fabián? entonces a Hola, Fabián. ¿qué tal, Diego, Daniel? Hola. Gracias por la invitación. ¿Cómo están? Bueno, Fabián, ahí ya te presenté. Ahora en un ratito más vamos a estar con vos. Primero Daniel nos va a explicar este tema de la omnicanalidad, una palabra que se escucha muy a menudo, pero muy poca gente conoce. Si no estás en el rubro, por ahí te haces una idea de qué se trata. Pero es algo simple. Vamos a escucharlo a Daniel entonces. Perfecto. ¿Me escuchan bien ahí? ¿Se ve mi pantalla? Perfecto. Sí, ahí justo la enganchaste, la puedes poner en full presentación si gustas. Perfecto. Vamos a ver. Ahí sí. Toma velocidad. Bueno, mientras carga acá la pantalla, cuando hablamos de omnicanalidad, a ver si en el chat alguno se anima y Diego me ayuda a decir qué dice la gente, qué piensa que es la omnicanalidad. Empecemos jugando. ¿Qué creen? ¿De qué trata? Amigos que están conectados en el chat a través del chat de preguntas, la pregunta es,
¿Qué es la omnicanalidad? ¿Quién se anima a darnos ahí alguna respuesta para empezar? Aquí esperando. Por aquí nos dicen usar todas las vías de llegada al potencial cliente con contenidos. Bien, buena. Puede ser. ¿Qué más? Bueno, Marlon nos está saludando desde Guayaquil, en Ecuador. José Changa nos dice que es marketing transversal. Virginia nos dice También. que es una estrategia de contenidos y Bianca Rey nos dice que son los distintos medios de difusión para llegar a los futuros clientes. Bien, la omnicanalidad aplicada a los negocios y a las conversaciones, a la relación con el cliente, es lo que nos va a permitir ayudarnos a nosotros como empresas a tener una experiencia coherente y única con nuestra audiencia, con nuestros clientes, a lo largo de toda la interacción. Cuando nosotros hablamos de omnicanalidad, a veces pensamos que es algo muy técnico, que es algo muy difícil, pero básicamente es una manera de gestionar la experiencia, de que esta experiencia sea consistente a lo largo de todos los momentos o de todos los canales con los cuales nosotros como marca interactuamos con quienes nos compran, con quienes tienen la intención de comprar. Y el objetivo justamente es que esa interacción en cualquiera de los puntos sea homogénea. ¿Qué es lo que va a lograr? Que la experiencia del cliente sea mejor, que la fidelidad de nuestro cliente sea mejor. Y hoy pensemos, con todas las opciones que tenemos disponibles, con tantas cosas que se están transformando en commodities, ¿sí? Que a veces un cliente no nos va a elegir por precio, sino que nos va a elegir más bien por cómo fue la experiencia que tuvo con nosotros. Yo me acuerdo que hace poco tuve la intención de hacer una compra de muebles, ¿no? Para mi casa. Y fui a 3 lugares distintos. ¿En cuál creen o por cuál creen que me decidí? Por el que me atendió más rápido y por el canal con el que yo quería hablar. En una opción había un número de teléfono, en otra opción había mandar un email y en otra opción había escribir un mensaje de WhatsApp. Por como soy yo, preferí cerrar la compra por WhatsApp. Quizás otra persona prefiere por teléfono, pero la velocidad, ¿sí? de la transacción que yo quería generar y la disponibilidad de esa compañía de poder elegir usar ese canal fue vital para que yo eligiera esa opción. Nosotros cuando, como decía Diego, en Blue es una compañía que nació en Argentina, hoy estamos dando servicios a toda Latinoamérica, empezamos en el año 2002, en ese momento explicábamos o tratábamos de evangelizar de qué se trataba el email marketing, ¿sí? Y a medida que fuimos creciendo junto con las necesidades de nuestros clientes, nos dimos cuenta que no solamente el email servía para hacer marketing y que si queríamos mejorar la experiencia de nuestros clientes, teníamos que hacerlo dándole una herramienta que les permita conversar de una manera más humana con sus clientes. Como nosotros decimos, que sean conversaciones digitales relevantes y personales. Pero también una cosa que nos pasó cuando empezamos con estos conceptos de omnicanalidad, y les cuento una anécdota. Por ejemplo, un día me llama una compañía de seguros, un cliente de una compañía de seguros, y me dice, Daniel, necesito que la automatización de los procesos que estamos haciendo con ustedes salga en 8 minutos y no en 12. ¿Sí? Que la automatización de los mensajes que salen a través de la plataforma salga en 8 minutos y no en 12. Y yo digo, ¿por qué me está pidiendo 4 minutos de diferencia? No lo entiendo, no entiendo. Entonces,
Piensen, uno dice, un email, ¿cuánta diferencia puede haber en 4 minutos en un email? Y me dice, ¿sabes lo que pasa? Que hay una estadística comprobada que si la denuncia de un auto robado se hace después de los 10 minutos, solo se recuperan el 50% de los autos robados, y si se hace antes de los 10 minutos, se recupera el 90%. Y yo le digo, perdóname, no entiendo, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros? ¿Qué tiene que ver con Enblue? Me dice, yo estoy usando su plataforma para que cuando un cliente denuncia que tuvo un robo de un auto, a través de su plataforma le avisamos a la compañía de recupero y a la policía. Y yo, esto no me lo había imaginado nunca. Eso también es parte de la omnicanalidad. No solamente es la conversación de la empresa con las personas, sino la conversación entre los sistemas. Y ahí es donde en este término que estamos viendo hoy, también empieza a jugar otras cosas aparte de las personas, que son los datos. Es la integridad de los datos y la velocidad con la que los datos se transfieren de un sistema al otro. Como en este caso, una persona en un call center recibe el llamado de un cliente que denuncia el robo de un auto, lo carga en un CRM y eso tiene que ir rápidamente a 2 lugares distintos para que ejecuten el recupero. Entonces, la integridad, ¿sí? Porque los datos tienen que ser los correctos, y la velocidad con la que esos datos tienen que viajar. Y acá es donde mostramos un modelo, ¿sí? De que, fíjense cuántas, o sea, los elementos son los mismos, pero vamos a desmenuzarlos un poco. A la izquierda tenemos un gráfico donde cuando pensábamos en hablar con nuestras audiencias, en hablar con nuestros clientes, lo central era el contenido. Entonces nosotros diseñábamos un contenido, ¿sí? Una información, una serie de datos, y después veíamos por qué canal la difundíamos. Televisión, mail, Facebook, ¿sí? Redes sociales, nuestro sitio web. ¿Cuál es la diferencia con el de la derecha? Sí, que el cliente está en el centro, entonces ya hay que pensar todo distinto. ¿Cuáles son los cambios? A ver, Diego, si me ayudas preguntándole de nuevo a la audiencia, ¿cuáles son los cambios que se producen en una estructura más pensada como el gráfico de la derecha? El cliente en el centro, pero ¿qué otras cosas resultan importantes? A ver, Tadeo, si podemos leer las preguntas. A todos los amigos conectados, entonces los invitamos a responder la pregunta que nos formula Daniel. Vamos a esperar, si querés, Daniel, un momentico mientras van ahí escribiendo. Repito. Contanos, sí. ¿Cuáles creen que son los elementos fundamentales del gráfico que vemos a la derecha, donde el cliente está en el centro, que también forman parte importante en la omnicanalidad? Bueno, vamos entonces, amigos. ¿Quién se anima ahí a darnos una respuesta, a participar? Los esperamos por aquí. Rubén Arno nos había dicho ahorita con la pregunta de la omnicanalidad, que son canales de todo tipo que hay que procesar, que a eso le sonaba. José Changa nos dice, la respuesta es cliente, internet y contenido. Esos son los 3 elementos que identifica José. Bien. Román Leiva nos dice que ahora lo puedes escuchar e interactuar. Bien, exacto. El cliente está interactuando. Entonces el contenido que el antes... cliente es el objetivo, nos dice Héctor Atiaga. Exacto. En el gráfico de la izquierda nosotros generábamos un contenido que era lo importante y se difundía a través de todos los canales. En el gráfico de la derecha, el cliente, como decía uno de los participantes, el cliente está interactuando. Entonces el contenido se genera en el momento que se produce la interacción. El contenido no está, o sea, no está hecho, sino que está como pre-armado, pero se ejecuta y se termina de crear, se termina de completar en el momento en que el cliente genera la interacción, en el momento que el cliente llama al call center, que se presenta en el banco, en el caso de si estuviésemos hablando de una entidad bancaria, en el momento que se produce una queja, en el momento que el cliente recibe un producto o hace una compra. En ese momento el contenido está listo para ser disparado.
Pero ¿qué es otra cosa importante? Y que en este gráfico está puesto justamente de una manera para que no se note. ¿Ven estas líneas punteadas que están entre los distintos canales? Esa es la información que está viajando entre un canal y otro y que hace que la comunicación con el cliente sea coherente. Si el cliente me llama para hacer una queja, yo no le puedo mandar un mail a los 2 minutos felicitándolo por algo, porque el cliente está recontra enojado. Entonces, tiene que haber, si el cliente me llama para pedir un crédito y yo se lo acabo de denegar porque, no sé, tenía mala información en Veraz, no puedo a los 2 días mandarle un crédito disponible, una oferta de un crédito disponible para él, porque el tipo se va a enojar, ¿sí? Entonces, la información que tiene que fluir a través de los canales tiene que ser muy coherente para que la experiencia sea de la misma manera. Acá se nota entonces en principio una bidireccionalidad entre el que comunica y el que recibe, y después una interacción entre las distintas plataformas con contenidos previamente y estratégicamente armados, ¿no? Porque si no, no se podría dar respuesta. Y seguramente todo eso analizando los datos entre esas distintas plataformas que están interactuando entre sí. Exactamente. Y como vos lo decís, justamente como lo que vos decís, lo importante es escuchar, porque para que haya esa interacción ida y vuelta, lo importante no solamente es que nosotros como compañía o la plataforma envíe mensajes, sino que también escuche, que recolecte información, que sepa cuándo hubo una interacción en un touch point, que sepa cuándo el cliente visitó nuestro sitio web, cuándo intentó hacer una compra, respondió una encuesta. Poder escuchar, ¿sí? Tomar esos datos y generar mensajes, lo que decíamos antes, completar el mensaje para que éste sea adecuado en el momento justo y que también sea relevante, ¿no? Lo que hace a un mensaje relevante es el contenido, pero también es el momento. Y por último, el canal, porque como hemos visto, hay algunos canales que funcionan mejor para algunas cosas y otros que funcionan mejor para otras. Entonces, la escucha, esta es una frase de Carl Rogers, que dice que la escucha activa se trata de un término genérico para definir una serie de comportamientos y actitudes, ¿sí? Que tiene que tener el receptor al escuchar, concentrarse en lo que la otra persona está diciendo para poder interpretar qué es lo que está pidiendo y poder dar una respuesta. Parte de eso hacemos con la omnicanalidad. Nosotros proponemos siempre 4 pilares. Explicado un poquito el concepto de omnicanalidad, el primer pilar es entonces escuchar, pero escuchar a tiempo, porque tenemos que reaccionar rápido, ¿sí? Si yo tengo un cliente que se está quejando hoy, no le puedo mandar un mensaje dentro de un mes. Si yo tengo un cliente que quiere comprar un producto hoy, no le puedo mandar en una semana el presupuesto, ¿sí? Porque si no, voy a perder ese timing y me puede ganar la competencia. Lo otro que tengo que hacer es segmentar, contextualizar y personalizar. Y a partir de la escucha, de conocer ese comportamiento del cliente, los segmentos se arman solos. Porque yo puedo tener, por ejemplo, eh, personas interesadas en determinado producto, personas con determinado nivel de fidelidad con la marca, personas que tienen, por ejemplo, una oficina de tales características, y a medida que esas personas van interactuando, yo las voy segmentando o perfilando hasta llegar a armar lo que llamamos nosotros microsegmentos. Un microsegmento puede ser tan grande como una persona. Una persona es la que cumple todas esas características. Ahora, si yo voy a llegar a segmentar al nivel de tener un microsegmento de a una persona, ¿sí? Imagínense cómo hago para enviarle un mensaje distinto a cada uno. Es prácticamente imposible. Entonces ahí viene el tercer pilar, que es la automatización. ¿Cómo hago para que esos mensajes que vamos a mandar ya estén preconfigurados y sean automáticos, se llenen con la información y se envíen de manera automática? Y después, ¿cómo puedo elegir o cómo le puedo dejar a la plataforma elegir el mejor canal
de acuerdo al mensaje que tengo que enviar. ¿Sí? Hasta acá, más o menos, ¿me siguieron, Diego? Contame un poquito cómo lo viste Está, vos. sí, está perfecto. Cuando hablamos de canal, estamos hablando de justamente el canal de comunicación, que en este caso puede ser un SMS, digo, como Sí, medio de comunicación muy básico. sí. El email puede ser un WhatsApp, puede ser, todo Es un eso WhatsApp, maneja, puede ser el teléfono, todo puede eso ser... gerenciado o comandado por Enblue o hace falta integrar otras plataformas. todas esas que dijiste, el sitio web también, lo que sucede en tu e-commerce también, pero también nosotros integramos o recibimos información, por ejemplo, de un tótem en una sucursal bancaria. ¿Viste ese tótem cuando vos vas a pedir un turno en Sí, la sucursal y dice ponga el quit de la empresa? Bueno, nosotros también recibimos información de ese lugar. ¿Sí? Cuando un cliente va a una tienda física y compra un producto y en el punto de venta o en el sistema de facturación te piden los datos, número de cliente, email, nosotros también recibimos esa información. Eso es parte de la escucha. bien. Pensemos que, como decíamos al principio, hay tantos commodities, hay tanta oferta, hay tanta disponibilidad de acceder a nuestros productos, que hoy más que nunca, esto ya lo deben haber visto porque está un poco trillado, pero hoy más que nunca el embudo, ¿sí? Que antes uno decía, bueno, si entran tantos clientes por la puerta, a tantos clientes les muestro mis productos y tantos clientes me compran, ese es mi embudo de conversión. Pero hoy lo importante es cómo hacemos para que esas personas que nos compraron nos sigan teniendo en cuenta, adopten, ¿sí? Nuestro producto y nos vuelvan a comprar. Justamente con este tema en particular, yo les quiero contar que estoy fanatizado y esta semana me leí 2 libros. Fabián, que me está escuchando ahí, se debe matar de risa. Me leí 2 libros que se los recomiendo. Uno se llama Automatic Customer. El libro lo que plantea son 11 modelos para llevar tu negocio a un modelo de suscripción. ¿Sí? El libro plantea prácticamente cualquier negocio, desde, por ejemplo, una empresa que fumigue tu jardín para matar los mosquitos, hasta una compañía de alarmas de seguridad del hogar, hasta cualquier negocio se puede transformar en un negocio de suscripción. ¿Sí? Y te explica la metodología de cómo hacerlo. Y ahí es muy importante este embudo. Y el otro libro que estoy leyendo se llama Fanocracy. Fanocracy se trata de cómo transformar a tus fans en clientes y a tus clientes en fans. Y también habla de este embudo. ¿Sí? Se los recomiendo porque la verdad que están buenísimos. Ahora, cuando hablamos de omnicanalidad, y ahora ya le voy a pasar un poquito la palabra a Fabián, porque esto tiene que ver también mucho con la cultura. Cuando hablamos de omnicanalidad, también hablamos de cultura interna, ¿sí? De que la compañía esté dispuesta o esté con ganas a mejorar la experiencia del cliente, a que esa experiencia sea coherente, a pensar qué procesos pueden empezar a tener una lógica omnicanal. Pero acá no les estoy diciendo que tenemos que agarrar la empresa, dar la vuelta y hacerla toda de nuevo. No. Nosotros decimos que la omnicanalidad es simple. ¿Y qué quiere decir? Que podemos agarrar un proceso dentro de la compañía y hacerlo omnicanal. Por ejemplo, en la compañía de seguros, lo que decíamos es, vamos a hacer omnicanal el proceso de recupero de autos. Todo el resto de los siniestros, ahora no los vamos a hacer omnicanal, pero este sí. Bueno, ¿cuáles son las personas que interactúan en este proceso? ¿Cuál es la información que vamos a manejar y que se va a recorrer a lo largo de este proceso? ¿Sí? ¿Y cuál es la integridad, la velocidad y la seguridad que le tenemos que dar a esa información para que este proceso eh, realmente funcione, ¿sí? Y justamente esté seguro, esté controlado
digamos, un poco por la compañía. Y acá, Fabi, te quiero dar la palabra a vos. Diego, no sé si lo querés presentar de nuevo. Sí, vamos. Sí. Antes de pasar a Fabián, que seguramente voy a dejar una pregunta y voy a darle el lugar a Tadeo para que presente a Daniela, que nos quiere contar algunas cositas, pero me gustaría que Fabián nos cuente qué está pasando con los datos que se están traficando por los correos, o sea, qué está pasando con las plataformas que trafican correos electrónicos, qué está pasando con las entidades que regulan el tema del spam, que me imagino que tiene que ver con esto que terminó de hablar Daniel, ¿no? Ese proceso del que habló Daniel y que seguramente está sumergido en un montón de reglas, inclusive reglas que van cambiando todo el tiempo y que los usuarios y los usuarios, sí, de estas plataformas deben conocer. Entonces, bueno, vamos a abordar esos temas ahora en un ratito. Antes, Daniela, no sé si estás por ahí. Tadeo. Sí, vamos entonces en este momento a darle entrada a mi compañera Daniela Villegas. Ella hace parte del equipo de marketing. Como ustedes saben, nos gusta que se enteren de cosas corticas aquí de Alas. A Daniela seguramente le conocían la voz porque siempre está por aquí apoyándonos en los webinars, pero bueno, ahí se las presento. Dani, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias, Tadeo. Muy buenas tardes y bueno, noches también para algunos ya. Esto es una intervención cortica. Quería pues como aprovechar este espacio para hablarles a ustedes de dos beneficios, exactamente dos beneficios súper importantes que ustedes como socios pueden utilizar dentro de sus membresías ALAS. Para quienes están conectados y son socios, quería entonces hablarles de las redes sociales y el portal de noticias ALAS. Nosotros entonces como primero tenemos las redes sociales a disposición de todos nuestros socios. Contamos en este momento con una comunidad de 26.629 personas entre las 5 redes sociales que nosotros manejamos. Entonces, estas redes sociales, como les decía, son una plataforma para que ustedes promocionen también todas esas actividades que hacen en sus compañías, sus productos. Entonces, ¿cómo pueden acceder a ellas? Simplemente me van a escribir a mí un correo electrónico. Ahorita entonces en un ratito les dejo mi correo. La idea es entonces que ustedes me manden una pieza gráfica, me manden un video o me digan, Dani, mira, queremos repostear este post en sus redes, ¿cierto? Entonces, bueno, para estos beneficios entonces tenemos también de acuerdo a las categorías. Nuestros socios corporativos tienen publicaciones ilimitadas, mientras que nuestros socios Plus tienen 4 publicaciones al mes, publicaciones que ustedes pueden utilizarlas, repartirlas durante el mes, o si tienen, por ejemplo, una campaña, un lanzamiento durante una semana, entonces le hacemos fuerza en esa semana. Y nuestros socios ALAS tienen 2 publicaciones. Dani, recordanos qué redes sociales están manejando. Claro que sí, Diego. Entonces nosotros tenemos Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter y YouTube. Vale, entonces mira que son redes sociales súper activas que nuestros socios entonces pueden utilizarlas para que se visibilicen más ante la comunidad de la industria. Bueno, ese es como el primer beneficio que quería hablarles, y el segundo, y este me encanta, es el portal de noticias ALAS. Nosotros en nuestro portal tenemos un promedio de visitas al mes de 3.000 visitas. En este portal de noticias, entonces, para todos nuestros socios es ilimitado, o sea, este beneficio es ilimitado, entonces por eso les digo, es un beneficio súper importante. En nuestro portal de noticias van a encontrar diferentes categorías. Entonces, las categorías que quería hablarles así rápidamente para no quitarles mucho tiempo, entonces pueden publicar noticias, noticias de los socios, que son noticias generales, entonces, no sé, la compañía fue reconocida con un premio, la compañía tiene alguna novedad dentro, pues, alguna novedad de la empresa, ¿vale? Tenemos también los productos de los socios, entonces aquí nos enfocamos en hablar más de un lanzamiento, de una innovación en una solución, en un producto. Tenemos los eventos próximos que ustedes vayan también a realizar, un webinar, un taller, una certificación, una feria también, entonces pueden promoverla a través de las noticias. Tenemos análisis, que son simplemente artículos que hayan escrito, no sé, tal vez
La inteligencia artificial en la seguridad, entonces eso cabe dentro de la sección de análisis. Tenemos casos de éxito, bueno, creo que no tengo que ahondar mucho en este. Tenemos vacantes, también entonces las compañías tienen una vacante disponible, pueden acceder y nosotros les ayudamos a recolectar todas esas hojas de vida, así como hacer ese proceso y ya entonces se las compartimos directamente a la compañía. Bueno, esos son pues como a grandes rasgos lo que pueden encontrar en Noticias Alas y una cosita extra porque cabe dentro de nuestro portal de noticias el perfil empresarial y el perfil corporativo que corresponden a como beneficio de nuestra categoría de socios corporativos y socios plus. Entonces, para quienes tal vez estén aquí conectados, que pertenezcan a la membresía de socios corporativos o socios plus y de pronto no han hecho estas entrevistas, entonces mi invitación es a que ingresen a la página, que conozcan de qué se trata y obviamente que se comuniquen conmigo. Entonces, quería pues comentarle estos dos beneficios que son súper importantes, de verdad que son plataformas que nosotros tenemos a disposición de todos nuestros socios para que las utilicen como canales extra de promoción, de visibilización ante el mercado. A todos los que son socios, entonces de verdad que los animo, los quiero ver después de esta charla súper activos escribiéndome para que utilicen sus beneficios y bueno, quienes no son socios entonces ya saben que tienen, les comenté 2 de los muchos beneficios que tendrían siendo parte de nuestra asociación. Les voy a dejar entonces a través del chat de preguntas si Tadeo si me colabora para dejarles mi correo daniela.villegas@alas-la.org. Quienes tengan de pronto dudas pueden escribirme y bueno, quienes aún no son socios para que se animen, para que tomen la decisión y se unan a esta familia Alas. Y bueno, agradecerles por este espacio que me brindaron. Gracias, Dani, muchas gracias. Y bueno, por mi parte creo que estoy al día, ¿no? Te mando todo, estamos al día con las publicaciones y demás. Claro que sí. Hay que decirle a los socios que además de enviar, hay que decirle que se animen a sacar fotos, a escribir sobre lo que están haciendo, porque eso es lo que por ahí más cuesta, ¿no? Escribir y mostrar lo que estamos haciendo. Pero es muy importante, es parte de la comunicación de la empresa, es parte de lo que cada empresa debe hacer para posicionarse como, obviamente, no solamente con el producto, sino como marca, ¿no? Así que bueno, gracias. A ustedes. Chao. Bueno, seguimos en esta charla de café de jueves por la tarde-noche ya. ¿Dónde estás, Fabián? ¿Vos estás en Buenos Aires? ¿O no? Sí, estoy en Buenos Aires, en Capital. Yo bien. vivo en Villaluro. Así que. Bueno, Fabián, entonces tu turno, hablando de la seguridad y hablando de la importancia de la generación de la base de datos. Y acá dejo otra pregunta también. Una base de datos genuina debe ser creada a través de la respuesta de las acciones que nosotros generamos desde la empresa, o es válido tomar una base de datos que encontré por ahí y utilizarla en las campañas? ¿Qué es lo que pasa cuando hago eso? Sí, no, a ver, es uno de los temas, digamos, principales y yo creo que ahí, inclusive dentro de lo que comentaba también Daniel, ¿no? Entre la transformación digital, las necesidades de las compañías, nosotros nos encontramos viendo desde el punto de vista de gobierno de tecnología y ciberseguridad, tratando de ver de cómo componer esto mismo que vos decís en cuanto a tratar de contener la necesidad que tiene la organización de generar y de tener una respuesta rápida para que de alguna manera protegerla a nivel de cumplimiento, a nivel regulatorio, y esa parte de protección es también indicándole temas éticos como el que vos decís, ¿no? O sea, porque básicamente pasa, tu consulta puntualmente pasa por una cuestión de cómo es que obtengo lícitamente o de una forma regulada esa información, ¿no? De hecho, inclusive ustedes saben que hay, más allá de GDPR, las leyes de protección de datos personales, que casualmente ante cambios o uso de la información personal
hay que pedir una autorización, o sea, hay todo un protocolo, digamos, para el uso de la información. Corregime, Obviamente Fabián, esto, pero, sí. perdón, me parece que en otros países de Latinoamérica este tema está un poco más cuidado que en Argentina. Recién ahora en Argentina se está hablando un poquito más de esto, corregime si no me equivoco. Por ejemplo, en Colombia, hace mucho tiempo que en Colombia escucho que hay protección de los datos y de las bases de datos no se pueden utilizar así libremente. Claro, sí, acá en particular, o sea, para que ustedes, no sé si lo sabían, pero nosotros ya en Argentina, desde mayo del 2018, rige, digamos, nuestro cumplimiento en lo que tiene que ver con el reglamento de protección de datos europeo, digamos, ¿no? Con lo que tiene que ver con GDPR, más allá de la ley de protección de datos que tenemos. Yo creo que, y esto es una opinión personal, digamos, o sea, lo que nos falta en Argentina en particular es metodología y conciencia de la necesidad de cumplir determinado tipo de regulaciones, ¿no? Yo creo que eso es lo que hace que uno perciba esa sensación de que pareciera que acá estamos un poco verdes. Sí tenemos que, digamos, mejorar muchas leyes, tenemos que mejorar. Aparte, ustedes piensen que en la parte de leyes, si yo no tengo un decreto que lo reglamente, la ley por sí sola no la puedo hacer cumplir, digamos, ¿no? Y aparte, como siempre decimos, y sobre todo, más allá de yo estar en temas de ciberseguridad, tecnología, tengo también como director mi beta de compliance, entonces la cuestión también está en saber qué framework uno se arma para cumplir una ley. Les doy un ejemplo de lo que es SOX y de lo que es HIPAA, o digamos, dos leyes norteamericanas, en donde uno sí son de cumplimiento efectivo. Conozco, y creo que todos en general conocen casos en los cuales ante el incumplimiento de la ley hay penalidades, etcétera. Y para poder cumplirlas, digamos, en ese sentido, lo que tenemos que armarnos es de un framework de cumplimiento. Tenemos una ISO 27001, que es un estándar para la seguridad de la información. Hay una ISO 27031, que es lo que me suma, digamos, como valor para los temas de privacidad de la información, ¿sí? O sea, hay estándares de cumplimiento. La NIST tiene, que es la oficina, digamos, de estándares técnicos para las oficinas del Estado de los Estados Unidos, tienen estándares técnicos de cumplimiento que se puede entrar a la página de la NIST y se pueden descargar en forma gratuita, que ayudan casualmente a todo lo que tiene que ver el hecho de acompañar desde una visión de gestión de la tecnología y una visión de la gestión técnica de la tecnología a poder cumplir con una ley o con un reglamento, como es el caso de GPDR, digamos, ¿no? En donde casualmente, puntualmente, GPDR, una de las cosas que pide es que las organizaciones están obligadas a tener que implementar mecanismos de gestión y técnicos para la protección de los datos, ¿no? Así que, bueno, no sé si con eso, Diego, más o menos Sí. completamos. ¿Sí? Bueno, sí, bien, ahí, digamos, en principio, y con este enfoque en lo que comentaba Daniel también, en lo que tiene que ver con la transformación digital y el uso de los datos en las organizaciones, sobre todo para este tipo de servicios, tenemos que entender que el mapa, digamos, de lo que es ciberseguridad no es únicamente la parte técnica, no es únicamente un servidor, un firewall, sino que tiene que ver con los datos que se van a utilizar a través de los distintos medios, como por ejemplo la omnicanalidad, como decía Daniel, y principalmente los otros recursos importantes y que tiene que ver con el tema cultural, digamos, es cómo interactúa la gente con los datos, los recursos que le da la omnicanalidad, y lo que es esencial en la parte de ciberseguridad es la conectividad, digamos, ¿no? O sea, la conexión a Internet, la posibilidad de poder estar interconectado. Esto, si querés, Dani, pasamos a la otra.
Y esto, digamos, lo que abre principalmente es un mapa de riesgos que a lo largo del tiempo, esto es un ejemplo que queríamos dejarle, digamos, a nivel estadístico, de cómo inclusive ha aumentado, digamos, lo que tiene que ver con los riesgos en función de cómo se van tercerizando la tecnología. Muchos habrán escuchado, digamos, dentro de nuestro público, creo que posiblemente sea variado y algunos sean y estén relacionados con tecnología, pero hay servicios que se llaman de nube, en donde básicamente, digamos, lo que se hace es poder tercerizar desde servidores, digamos, a nivel físico, equipamiento físico de tecnología, hasta directamente toda una operación de una plataforma, etcétera. También existen, digamos, tecnologías para virtualizar equipos, generar equipos de servidores, digamos, que eso a su vez puede estar alojado en una empresa que me ayuda a hostear, ¿no? La plataforma que a su vez va a traficar datos de alguna manera, ¿no? Voy a interactuar con esos datos. Todo esto, obviamente, que está basado en lo que dice el slide en cuanto a la complejidad de la tecnología y el aumento de la tercerización, es un riesgo potencial muy alto en función del uso de los datos y ha aumentado casualmente las probabilidades de fraude, digamos, ¿no? Ahí pasaríamos a la otra. Ahí va. De hecho, dentro de lo que tiene que ver con digamos, relacionado con este tema de la omnicanalidad que veníamos hablando y lo que mencionaba Dani respecto de los servicios, por ejemplo, a través de mail, una de las cosas que creció mucho con este tema de la pandemia, en donde prácticamente hasta quienes no estaban obligados a tener una transformación digital en este momento o posiblemente no hayan estado preparados, a través del correo electrónico yo puedo cometer, digamos, y se comete en lo que se llama el fraude del SEO, ¿no? O sea, el hecho de inclusive, y acá es muy importante lo que decía Dani con respecto al tema de la cultura, o sea, uno siempre piensa cuando arma una campaña de concientización en función de cómo utilizar la tecnología y cómo utilizar los recursos de Internet, correo electrónico, páginas web, etcétera, en el usuario final. Y nos olvidamos que de alguna forma, digamos, los que principalmente deben estar capacitados con respecto a estos temas son los directivos de la empresa y aquellos mandos medios que aplican las estrategias que generan los directivos de la compañía, ¿no? Ustedes piensen que en las reuniones de directorio, en donde inclusive se presentan proyectos, mandos medios presentan los proyectos y todo, uno dice, ah, mira, yo vi en la empresa de mi amigo que hacen tal cosa, y yo quiero hacer lo mismo. Y de repente te hablan de una plataforma, de un software que corre bajo Android y que lo puedo usar en mi tablet y que a su vez, digamos, genera y toma todos estos datos y empieza a entrelazar información, como lo comentaba Daniel. Y si yo no tengo mi empresa, primero si no tengo el personal preparado para poder generar esa, digamos, esa tecnología, implementar esa tecnología en mi organización. Y si a su vez no termino capacitando o al usuario final o al técnico que le va a estar dando soporte a eso, estamos en un problema en el cual podemos arriesgarnos, desde temas regulatorios hasta problemas internos en la organización, como se han visto de ransomware, como se ven en este caso el tema de este tipo de estafas, etc., ¿no? Seguimos con la próxima en todo caso. De esto, por eso, una de las cosas que fueron proliferando, digamos, en función del uso de la omnicanalidad y posiblemente de la falta de lo que tiene que ver con capacitación a los usuarios en general, es que se dan este tipo de incidentes que vemos acá, ¿no? O sea, a través del mail me llega un phishing, a través digamos, del hecho de navegar por alguna página que pareciera que es una página normal, segura, y no lo es, puedo llegar a tener algún tipo de incidente, ¿no?
en donde principalmente hay un hecho cultural que los grupos que tienen mayor riesgo a esto es lo que se llama generación Z. Ustedes piensen que los jóvenes hoy estamos pensando en todo lo que tiene que ver con metodologías Agile, donde básicamente no se documenta, todo es comunicación directa y yo lo resuelvo mucho más rápido porque me siento con Dani, charlo y resuelvo un tema. Y eso no quedó documentado en ningún lado y yo por ahí me voy de la organización, generé un programa y nadie más sabe ni cómo se hizo, y ni dónde empieza ni dónde termina, ¿no? Y eso también se traslada al uso de las cosas, ¿sí? Y de la misma manera aquellas personas que son mayores de esta edad, lo de los 55 años, que no están en tecnología, digamos, es un hecho estadístico, ¿sí? Que lamento no haber puesto la fuente, pero yo les voy a pasar la fuente después para que lo vean. Resulta que, digamos, son las personas en donde les resulta más difícil el hecho de poder manejar las herramientas que le ofrece la omnicanalidad, digamos, ¿no? Entonces, ahí pasamos a la otra. Y en el caso perdón, en el caso de la, sí, volviendo a Dani al slide anterior, hay la generación Z. ¿Por qué se da el hecho en la generación Z? Por lo que decías recién. Es muy libre. Hay un exceso de confianza. Claro, exceso de confianza. ¿No? Tiene una forma de trabajar y tratarse de manera muy informal. Y eso hace que sean vulnerables. Sí, exacto. Aparte, ten en cuenta. ¿Cómo corregimos una generación, ¿no? Una generación que se la sabe toda. Mirá, es complicado y es complicado, pero de alguna manera, mirá, tenemos algunas experiencias de haber trabajado, por ejemplo, en Argentina tenemos el Banco Central, que tiene regulaciones muy estrictas para con los bancos, inclusive le dan un puntaje, digamos, que le permite tener más o menos sucursales o manejar determinado tipo de dinero en el tesoro, o sea, es el negocio. Y esto piensen ustedes en los bancos digitales, digamos, ¿no? Y a nosotros nos toca ver de cómo normar los bancos digitales. ¿Y cómo haces para explicarle a un pibe que está desarrollando una aplicación bajo una metodología Agile que tiene que cumplir con lo que acá se llama la comunicación A4609 del Banco Central? Es muy difícil. Entonces, hay, de ese lado, lo único que nosotros elegimos es el recurso que casi se parezca a Gandhi. Evangelización, mucha paciencia, hacerles ver de que inclusive más allá de la efectividad que puedan, o digamos, de la eficiencia, perdón, utilicé mal el término, de la eficiencia que puedan obtener con una metodología Agile, que no son eficaces para el objetivo del negocio, digamos, ¿no? Y arrimándolos por ahí, por ese lado, y tratando hasta de un tema de lenguaje, de manejar un lenguaje diferente, hemos conseguido resultados buenos, que nos ha llevado por ahí un poquito de tiempo más, pero lo podemos hacer. Pero básicamente la solución es esa, digamos, ¿no? Y el motivo es ese, ¿no? Porque aparte los jóvenes tienen una cercanía rápida a través del celular, a través de las distintas plataformas que manejan, tienen una confianza excesiva en lo que manejan inclusive, o sea, no tienen desconfianza a mandar datos, a meter datos en cualquier página. ¿Por qué? Porque buscan un resultado rápido. Y eso también, digamos, a uno no le permite generar la barrera como para poder visualizar un riesgo, digamos, ¿no? Aquello que trabajamos en lo que trabajo yo particularmente, o sea, estás pensando algo y lo primero que ves, está bien, voy a mover esto, pero ¿qué riesgo tengo de que el vaso se me caiga de la mesa? Ya es un poco excesivo, ¿no? Pero digo, falta un poco ese sentido del riesgo en particular, ¿no? Bien, bien. Bien,
como para hacerlo, digamos, un poco más ágil y no demorarlos, ¿no? Hoy por hoy, en lo que tiene que ver dentro de esta pandemia que nos obligó durante todo este tiempo a manejarnos a todos en forma remota, a nivel de seguridad inclusive, uno de los grandes desafíos que tiene el uso de la omnicanalidad y los distintos niveles de información que se pueden llegar a manejar es la persona trabajando en su casa, ¿no? O sea, hay una visión de seguridad totalmente diferente a lo que yo manejo en mi organización, con otro tipo de cuidados, que es muy diferente inclusive al hacer home office. Es una cosa totalmente diferente. Una cosa es hacer home office una vez cada tanto y otra cosa es trabajar en contingencia en mi casa. Nosotros hoy estamos en contingencia, ¿sí? Y ese concepto en muchas empresas también, digamos, les ha impactado respecto del tema de sus propias regulaciones, ¿no? Que es un poco lo que mostramos en este slide. Por eso, en el otro slide, lo que mencionamos, ¿no? Es el hecho de que la transformación digital, el hecho de automatizar procesos, es muy bueno, pero tenemos que hacerlo en una medida en la cual las organizaciones se vayan sintiendo maduras para su uso y saber aplicar puntualmente en qué lugares de los procesos o en qué procesos poder aplicarlo de una manera eficiente, porque van a llegar a tener cada vez una mayor dependencia tecnológica y obviamente esa conversión de procesos se va a ver y va a ser un desafío mucho mayor en aquellas compañías que son reguladas, ¿no? Como les comentaba, el tema de bancos, compañías de seguro, ¿sí? Gobierno. De hecho, por eso también un poco lo que mencionaba Daniel, ¿no? El trabajo importante que él está haciendo desde su visión de ayudar y acompañar a una compañía a transformarse digitalmente a través de los productos de Blue. También el hecho de transmitirle esto, ¿no? De la importancia en la gestión de datos. Después, a nivel de ejemplo, en el otro slide, una de las cosas que les dejamos es, digamos, también algunos ejemplos de enfoque. Esto es del reglamento, ¿sí? De protección de datos de GDPR, en donde lo que van a ver es que para, digamos, cómo yo enfoco, y es lo que les decía antes, ¿no? Cómo enfoco la solución a una necesidad de cumplimiento que tengo en base a mi regulación y al uso de la omnicanalidad o de cualquier medio que necesite para digitalizarme, ¿no? Entonces, hay cuestiones que veo a nivel de procesamiento que están relacionados con el ciclo de vida de la información, que lo puedo tener, como les comentaba, a través de lo que es 27001, temas de gestión y disponibilidad de la información, desde la ISO 20000 a nivel de servicios, de calidad de servicios de tecnología, clasificación de información, la parte de gobierno de datos, todo, sobre todo cuando hablamos de Big Data, ¿no? O sea, Dani nos comentaba que de alguna forma a través de los distintos procesos nos vamos haciendo de un montón de información, que esa información hay que procesarla de una manera segura, porque no hay que violar privacidad, hay que mantenerla íntegra, y a su vez tiene que servir para los fines, tanto de la empresa como del cliente, digamos, ¿no? O sea, no hay que pensar en el objetivo, no hay que dejar de pensar en el objetivo que también necesita el cliente, y él dio ejemplos de él mismo como cliente, que es lo que se espera, ¿no? Entonces, dentro de esto es lo que nosotros, desde el lugar que nos toca y en cosas que estamos haciendo en equipo junto con Daniel, vemos esta parte de la ciberseguridad en relación de este tipo de prestación de servicios, en donde consideramos que estamos brindando una visión completa, ¿no? No tener que eso es lo otro importante en las empresas. Muchas empresas buscan simplemente resolver su problema de cómo llegar al cliente. Y es una visión parcial porque están dejando fuera algunas necesidades de cumplimiento que ellos mismos tienen y hasta cuestiones de protección de sus clientes en función de cómo se utilizan sus datos, ¿no? Así que bueno, básicamente mi parte, digamos, de comentario sería esa. Aquí estoy, perfecto.
A ver, Tadeo, si estás por ahí, ¿tenemos alguna pregunta? Estoy por acá, sí señor, tenemos preguntas. Román Leiva nos había dicho, wow, buenísimo, ¿cómo podemos obtener más información de este funnel? De este, perdón. El Funnel, funnel, el que funnel, mostró copia clave. Daniel, ¿puede ser? Sí, el que mostró Daniel, disculpen si estoy pronunciando ahí de cualquier forma. No, Des- no se escucha. Hola Daniel. No, No. estás muteado, pero te tenés muteado vos mismo. Dale clic al microfonito. Había perdido el micrófono. Listo, Ahí ya está. lo tengo. El funnel panel, Eh, ¿cómo podemos tener sí. información? Bien, ese funnel, como les decía, en el libro de Automatic Customer lo pueden encontrar, en el libro de Fanocracy, otro libro que yo estoy leyendo mucho en relación a esto es The SaaS Sales Method, es el método de ventas de las compañías de software as a service. ¿Sí? Y en cualquier eh, publicación donde busquen en Google funnel de conversión y demás, les va a aparecer este embudo que inicia grande, se achica y después se vuelve a agrandar a partir de la recomendación y demás. Una cosa que quería hacer hincapié también con lo que decía Fabián es que cuando trabajamos en las compañías, digamos, junto con BDO, para hacer un proceso de omnicanalidad, trabajamos en tres aspectos, ¿no? Uno es lo que las mismas compañías nos exigen cumplir a nosotros como procesadores de datos respecto a las regulaciones. Nosotros estamos trabajando mucho con bancos, gobiernos, utilities, y decir, bueno, ellos necesitan, como clientes nuestros, que nosotros, como proveedores y procesadores de sus datos, cumplamos ciertas regulaciones. El otro tema es, más allá de esas regulaciones, cómo nosotros internamente, como compañía, protegemos los datos, porque la verdad que como procesadores de datos, muchas veces nos ha tocado que un cliente dice, te mando la base de datos por email, subíla a la plataforma. Esperá, esperá, no me mande la base de datos por email. Y tercero, cómo aseguramos en ese proceso que queremos transformar digitalmente, hacer omnicanal, cómo aseguramos junto con BDO que también el cliente preste atención a cuántos datos se van a transmitir de acá para allá y cómo los vamos a manejar. Por eso, en esto de hacer la omnicanalidad simple, me acuerdo de estar trabajando con un banco muy importante en Argentina y nos juntamos el área de inteligencia comercial y el área de data mining, ¿no? Entonces, el área de inteligencia comercial necesitaba simplificar un proceso para calificar y dar créditos a los clientes. Y el área de data mining tenía toda la información. Entonces decía, ¿qué información querés? No, pasame todo. Yo decía, no me pases todo. Primero porque hay data que realmente no necesito. La dirección de la persona, yo no la necesito. Yo necesito el mail y el saldo o el límite de crédito al que le diste. Y después, no solamente la seguridad, sino, ¿para qué quiero tanta información? ¿Para qué quiero transferir cientos de megas, decenas de gigas de un lugar a otro si no los necesito? También un poco pensar en eso, cómo nos ahorramos de tantas cosas que andan dando vueltas por ahí, que además son susceptibles a ser robadas, ¿no? Capturadas y robadas. Entonces, ¿cómo también aseguramos eso? Tadeo, decime si se sigue viendo mi pantalla. Ahí recuperé el Sí, la Sí, estamos control. viendo y sí, tenemos la persona. varias preguntas. Cuando me Vamos con las indiques, preguntas. Dale. Entonces. Si las querés, vamos con revisamos. las preguntas. Sí, 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 sí. Bueno, esto nos decía por aquí Roman Leiva. Virginia nos pregunta el autor del libro que mencionaste, Automatic Customer. Uy, me mataste, pero espera que lo buscamos. Si querés lo vas Lo buscamos buscando rápido. y vamos Acá por está aquí. En Kindle está todo. Dale. Alberto Álvarez nos pregunta, el tema son las consecuencias si no se cumplen las leyes de protección de datos. ¿Cuáles son las Uf. consecuencias o multas en la Argentina?
¿Cuáles son las consecuencias? O Perdón, perdón. multas en la Argentina cuando no cumplís las leyes de protección de datos. Sí, a ver, hay penalidades inclusive que van también si los datos fueron, digamos, utilizados para algún fraude económico o para algún tema penal, se penaliza inclusive no solo económicamente, sino también hasta con cárcel, digamos, ¿no? El tema es lo que les decía. Sí tenemos, y ustedes seguramente en las noticias habrán visto, que hay empresas grandes que han sido multadas en otros países fuera de Europa por el mal uso o algún riesgo de privacidad en los datos a través de lo que es la penalidad de GDPR, digamos, ¿no? Establecida por GDPR, que ahí, digamos, es el 4% de la facturación, o creo que era algo de alrededor de 20 millones de dólares, una cosa así. Pero en Argentina, más allá de la penalidad, yo creo que el mayor problema sigue siendo que, independientemente de la penalidad, eh, debería de haber mayores controles respecto del cumplimiento, ¿no? Perfecto, por aquí, Totalmente. tal vez esa respuesta Ahí ya tenés, sí, perdón, ahí tenés decime, John decime. Warrilow. John Warrilow es Para el... Virginia que preguntaba, ahí no alcanzó a leer, John Warrilor, te entendí. Exacto. Sí, Ahí está en pantalla, perfecto. Muy de la mano de la pregunta que acabas de resolver, Fabián, pero igual la quiero leer porque Román Leiva nos ejemplifica un poco con México. Nos dice, la ley en México alcanza a proteger incluso a nivel prospecto si los vendedores obtienen datos y los guardan en sus celulares personales o laptops y hacen mal uso, puede haber consecuencias para la compañía. Y nos pregunta, ¿cómo funciona esto en Argentina? Sí, a ver, cuando hablamos de prospectos, te referís, por ejemplo, a información comercial, decís vos. No, Sí, me imagino que prospecto prospectos de es un venta. posible cliente, es Exacto. Posibles clientes y eso. sí, Sí, sí. a ver, Lead. está, acá, digamos, se diferencia, inclusive a través de lo que es la ley, lo que sería el dato personal del dato sensible, que es el dato de salud, de condición racial, condición política, etcétera, ¿no? Básicamente en lo que tiene que ver a nivel de la ley. Después, digamos, internamente dentro de las organizaciones, hay lo que se llama, lo que yo les mencionaba, a nivel de procesos y gestión de clasificación de información, dentro de lo cual se puede clasificar y se puede penalizar a través de un procedimiento interno, digamos, una política interna de la organización, de que hay información confidencial de la organización y estratégica para la organización, dentro de la cual se puede llegar a penalizar al empleado. Pero, digamos, dentro de lo que tiene que ver con la información comercial, digamos, no estaría dentro de lo que es información sensible, pero sí está, digamos, regulada con las penalidades, digamos, de multas, inclusive se puede denunciar, digamos. En ese sentido, digamos, sería ese el tipo de penalidad, digamos, en particular. Perfecto, por aquí nos preguntan o nos dicen, muy importante lo que explica el colega, el modelo ágil se deriva a lo insta, a la cultura del parche. Esto nos lo decía Tal cual. Daniel y él mismo complementa diciéndonos en sistemas, la respuesta del joven ejecutivo es, listo, solucionado, tal cosa, pero no hemos aprendido nada, no documentamos nada, caeremos 1000 veces en el mismo fallo. ¿Qué piensan ahí los amigos? totalmente de Sí, acuerdo. exactamente, tal cual. O sea, piensen ustedes que la base del crecimiento, la base de la madurez, es el conocimiento. O sea, si yo no genero una base de conocimiento en función a incidentes y errores que puedo detectar tanto en la gestión de proyectos como a través de la operación, en realidad no voy a llegar nunca a tener un nivel de madurez adecuado ni para mi personal ni para la organización, digamos, ¿no? Perfecto. Deseo consultar si la nube o Dropbox pueden hackear. Gracias, nos dice Santiago Berg. Pueden ser hackeadas, me imagino, ¿no? Se pueden hackear, sí. Sí.
Sí, 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 totalmente. Ustedes piensen aparte que, por ejemplo, en todos aquello lo que les decía antes, ¿no? Respecto de la tercerización. Independientemente del nivel de tercerización en servicios de nube, hay una responsabilidad que aquel que lo contrata nunca pierde, y es la responsabilidad sobre los datos, ¿sí? Y dependiendo después del tipo de servicio que contrate en la nube, también tiene responsabilidad sobre algo que vos mencionaste, que tiene que ver, por ejemplo, el parcheo a nivel de Ujú. sistemas operativos o bases de datos, ¿no? En el caso en el que, por ejemplo, yo tome o compre un servicio de tipo SaaS o de tipo PaaS, en donde lo que me dan es una plataforma en la cual el proveedor la mantiene, mi obligación es la de controlar que ese proveedor parchee adecuadamente las plataformas que yo le estoy comprando, digamos, ¿no? Que yo estoy adquiriendo como servicio. Y no deja de ser un servidor. Un servidor virtual no deja de ser un servidor, inclusive hasta te diría que es más peligroso porque un servidor tiene componentes como el hypervisor, tiene componentes como otros tipos de los firewall, por ejemplo, virtuales, la propia máquina física que contiene dentro suyo a servidores virtuales. Yo puedo tener un servidor virtual con un Windows Server 2016 2050, y sin embargo está corriendo posiblemente en una máquina física con XP. Mm. Y si no sé la diferencia entre esas cosas, el riesgo es grande, digamos, ¿no? Ahí se amplía el mapa de riesgos con respecto al no entender la arquitectura. Claro. Diego, estamos ya pasados de tiempo, sin embargo, tenemos un par de preguntas más. Yo Vamos. propongo que las resolvamos. Sí, sí, sí. Rubén Arno Waltner nos dice, si una empresa tiene un hackeo en un espacio cloud en Argentina, ¿es bueno que la empresa igual denuncie? ¿En qué ámbito? ¿Hay realmente investigación? Ya que a priori es una denuncia de un hecho que no se sabe concreto aún y no se sabe si se podrá encontrar responsables. El prestador del servicio cloud tiene responsabilidad y debe también hacer la denuncia. Sí, a ver, todo esto tiene que ver, por un lado, creo que tiene varias aristas. La primera arista es cómo se resolvió la parte contractual de ese servicio, ¿sí? Y cuál es el alcance que tiene, como les explicaba recién. Después lo otro está muy asociado a lo que es la parte de la gestión de incidentes, ¿sí? Eso, la gestión de incidentes es algo fundamental dentro de lo que tiene que ver con la contratación de un servicio de cloud, principalmente porque no solo puede tener que ver un tema de hackeo, sino que también, por ejemplo, qué pasa ante un fraude que sucede en base a una base de datos, un aplicativo que está en la nube, con respecto a la gestión de accesos, con respecto a una serie de situaciones. Si yo quiero judicializar inclusive ese hecho, y si yo no puse en conocimiento o el proveedor no tiene el protocolo necesario para poder resguardar evidencias, por ejemplo, que yo voy a necesitar presentar ante la justicia, ¿sí? Ahí hay cuestiones que están muy delimitadas dentro del servicio, que son las plataformas que se administran, ¿sí? Y por eso tiene que estar muy delimitado y muy bien definido en el contrato cuáles son las condiciones, y por eso también se especifica, digamos, y se da a conocer en qué países son, por ejemplo, dónde van a estar los datos, ¿no? Perfecto, finalmente entonces nos dicen, estas semanas hemos visto masivos bloqueos a correos de email marketing de varias empresas activas en el mercado y nos preguntan, ¿está ocurriendo algún bloqueo o nuevos filtros en la red? Bueno, una de las cosas que ha pasado justamente con el tema de la pandemia y la cuarentena es que muchos negocios se han ido hacia lo digital, se han volcado a lo digital. Hay muchas empresas que no vendían online y ahora de alguna manera están vendiendo online. Y esto también ha aumentado, como comentaba Fabián, eh, el mercado del hackeo, ¿no? Y el mercado del phishing. Muchas empresas
en Latinoamérica y en Estados Unidos también, hemos sufrido ataques, más ataques que lo habitual, digamos, porque ahora hay más gente donde atacar, digamos, ¿no? Entonces, hemos sufrido más ataques de lo habitual. En las últimas 3 semanas, varias compañías, colegas, han sufrido estos ataques igual que nosotros, y lo que produce que muchas veces esto se debe a que no hay una correcta calificación de qué clientes van a usar la plataforma. O sea, a qué clientes yo le voy a proveer servicio. Como contaba Diego en un momento, hice una pregunta de qué pasa si yo agarro y uso una base de por ahí. Una base de por ahí me la puede dar mi mejor amigo con la mejor intención del mundo, pero si ahí adentro de esa base de datos que tenía, supongámosle, 10.000 contactos, había una serie de correos que nosotros denominamos spam traps, ¿sí? Esos producen que la reputación mía, que acepté esa base de datos como marca, y la reputación de Blue, si diera servicio a esa persona, caiga en lo que comúnmente denominamos listas negras o listas de spam. Y eso produce que se bloquee, digamos, el envío de toda la comunicación del cliente y a veces hasta toda la comunicación de Blue o de toda la comunicación de la compañía. Ese es uno de los tipos de ataque que podría ser por negligencia. Yo fui negligente, usé la base de datos que me dio mi mejor amigo, pero rompí todo. O sea, rompí mi reputación, mi dominio y también la del proveedor que me estaba dando la herramienta de email marketing. Más que Y otros casos, negligencia, quizás tenga que ver con que la empresa no estaba preparada para detectar ciertas anomalías dentro de una base de datos, ¿no? O no tenía exacto, las reglas dentro de la plataforma para poder detectar eso, y eso hace explotar absolutamente todo. exacto. Y eso también está relacionado con la segunda. Si nosotros no hacemos una correcta calificación, no solamente de la base de datos, sino de los mensajes que los clientes van a mandar, muchas veces nos exponemos a enviar contenido de phishing. Y no a propósito, sino porque alguien dijo que era un cliente legítimo y usó la plataforma para enviar lo que contaba también Fabián: tu cuenta ha sido bloqueada, por favor, decime tu número de documento y password. Entonces, eso con la transformación digital, con irnos todos al online, con la adopción de los nuevos canales, está creciendo a pasos agigantados. Y tenemos que protegernos muchísimo, tanto los proveedores como los usuarios, ¿sí?, de evitar caer en esas condiciones, porque si no lo que se produce es un bloqueo. Nosotros hemos tenido un montón de ataques que, por suerte, nuestro equipo de tecnología y tráfico, como le decimos nosotros, porque es por donde salen los mensajes, ha logrado evitar. En otros casos de otros colegas no fue tan así, pero bueno, también a veces trabajamos en equipo, ¿no?, para poder detectar quiénes son las personas que están haciendo esto y ya bloquearlas definitivamente en nuestras plataformas. Excelente. Bueno, Tadeo, ¿hay alguna pregunta más? Y vamos cerrando, que ya nos hemos pasado 23 minutos, por lo que veo. De todas maneras, la audiencia se mantuvo, por lo que vi, así que el tema es súper interesante. El tema da para estar ahí, sobre todo esta parte bases de datos. A veces siento yo que en Latinoamérica todavía es mucho más informal que como la trabajan en Europa y demás, y eso nos trae todas estas dudas y todas estas situaciones. Por eso tan interesante el tema, por eso le agradezco a Daniel, le agradezco a Fabián, y los despido y te dejo a ti, Diego, para que vayas redondeando. Bueno, no, muchísimas gracias, Daniel, Fabián, súper interesante la charla, da para mucho más. Quizás podemos comprometerlos a armar otra charla en el futuro, seguramente que sí, tocando algunos temas relacionados. Y Tadeo, por último,
¿Cuándo es la próxima charla y qué tema tenemos o qué temas vamos a tocar? Nos vamos a encontrar en el próximo Café Alas Argentina, que va a ser dentro de 15 días, el jueves 8 de octubre, en donde vamos a estar hablando de ventas. Véndete efectiva y profesionalmente, un tema bien interesante con Eli Magenzo, que ya lo hemos tenido en otros eventos de Alas, con Marcelo Muñoz. Inclusive el mismo Eli nos propuso que vengan todos a la charla y que también traigan sus equipos. O sea, que no vengan solo ustedes, sino que traigan sus equipos de venta, los equipos de su compañía, porque va a estar bien interesante la charla. En este momento les acabo de compartir el enlace para que se inscriban al café dentro de 15 días, jueves 8 de octubre a las 7 de la noche hora argentina, que serían las 5 de Colombia, México y las 6 de Miami. Bueno, muchísimas gracias. Muy, pero muy buenas noches para todos. Nos vemos la próxima. Gracias, Daniel. Gracias, Fabián y Tadeo. Chao a Gracias a todos. Muchas ustedes. Nos gracias por la vemos invitación. en la Chao, próxima. buenas noches. Bye, Gracias. bye.